Hermano, ¿cómo está usted? Sea bienvenido a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Su palabra dice que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Dios envía bendición y vida eterna. Creemos que Dios traerá bendición a nuestras vidas porque nos reunimos para adorar, para servir y honrar a nuestro Dios. Y este es un tiempo para escuchar su palabra, para saber qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Recordemos que como cristianos, más que pensar, deducir, el cristiano debe escuchar y escuchar lo que Dios quiere. Y hoy vamos a escuchar lo que Dios quiere para tu vida. Así de que hoy será un buen tiempo. Sea bienvenido usted, su familia, a este tiempo. Disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y quiero iniciar leyendo la palabra en el Salmos 119, del verso 1 al verso 16. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenos en esta lectura. Dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y creemos, hermanos, de que la palabra de Dios es la que corrige nuestras vidas. Así de que este tiempo puede ser un gran tiempo para corregir nuestras vidas. Dios quiere seguir obrando en cada uno de nosotros. Y si le parece bien, vamos a dirigirnos al Padre, pidiendo su dirección en todo lo que haremos en este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y gracias por permitirnos reunir de esta manera para honrarte, para glorificarte, pero también para recibir asimismo tu palabra. Te ruego que nuestros cantos, nuestra meditación sea grata delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para nosotros, para nuestras familias, para nuestra descendencia, si nosotros guardamos cada uno de estos estatutos tuyos. Así es de que en tus manos está este servicio, Señor. Te ruego que cuides y guardes, Padre Santo, el corazón de mis hermanos, sus mentes, y que ellos puedan, Padre Santo, escuchar tu voz. Espíritu Santo, ven, tócanos también como pueblo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muy buen día. Es un privilegio el que el Señor nos da de poderle alabar, de poderle cantar, de poder reconocer lo que Él es, saber quiénes somos nosotros y estar bien conscientes de que sin Él nada podemos hacer. Dice el Salmo 63 en el verso 7 y 8, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué hermoso privilegio es que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias. Es un privilegio saber que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Redentor, y que además Jesús es nuestro amigo. Canta con nosotros y vamos a alabar al Rey de Reyes
y Señor de señores. Buenos días, hermanos. Yo espero que todos estén bien, que estemos en este momento unidos para alabar a nuestro Señor, para agradecerle también por toda la misericordia que ha tenido con nosotros, pero también para poner en sus manos la vida de nuestros hermanos que están enfermos. Tenemos alguna lista, pero hay algunos otros que no sabemos y pues de todas maneras el Señor conoce el estado de cada uno y vamos a ponerlo en sus manos. Primero quiero hacer una lectura rápida de Santiago 5:14, que dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, pues vamos a hacer eso, vamos a pedir oración, Señor, por las personas que están enfermas. Y hermanos, si tiene alguna necesidad, algún enfermo en su familia, pues le pedimos que nos lo haga saber para que lo podamos poner en oración. Entonces, en este momento vamos a poner en sus manos a la familia Olmos Matos, al hermano Saúl Corona y su familia, al hermano Marcelino Flores, a José Alfredo y Luis Alfredo, que pues tuvieron un problema fuerte,
y a nuestra hermana Alejandra y a su bebé para su pronta recuperación. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido estar hasta este momento. Padre, te pedimos porque pues tú estés con cada uno de nosotros, con cada uno de los miembros de nuestra iglesia y de tu iglesia en general, Señor. Te pedimos porque pues a los hermanos que hemos puesto en esta lista, Señor, tú les recuperes, tú le des la sanidad si es tu voluntad, Padre. Te pedimos que pues los que en este momento estén enfermos, Señor, tú también tomes el control. Sabemos que no hay nada que se escape de ti, Padre Santo, y por eso es nuestra confianza. Señor, intercedemos en este momento por todos ellos, por los que sabemos y por los que no sabemos, Señor. Te pedimos que estés con ellos, que tú les des la fortaleza, les des la esperanza, Señor, de que en ningún momento los dejas, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por los que tal vez estén pues sin ninguna enfermedad, Señor, pero que su enfermedad sea a veces la soledad, Señor, o la tristeza, Padre. No permitas que tampoco lleguemos a ese punto, Señor. A veces este encierro, este distanciamiento, Señor, puede provocar pues alguna situación de estrés, de tristeza, Señor, de decaimiento, pero sabemos que tú de todo eso nos vas a librar, Padre. Entonces ponemos en tus manos, nos acercamos a ti con la confianza de que tú nos escuchas y que estarás con cada uno de nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Queremos compartir con ustedes este hermoso canto, aprovechando que pues este día están aquí mis padres, que los invitamos aquí a casa para que pudiéramos tener este devocional, casa de todos ustedes, mis hermanos. Y esperamos que sea de bendición, que sea para cada uno de ustedes una bendición por parte del Señor. Yo te quiero invitar a que si eres padre o eres madre, puedas transmitir también esta bendición que trae este canto, que trae esta letra que tú escucharás en un momento, hacia ellos también. Y que la bendición de Dios también sea transmitida hacia tus hijos, hacia tu familia y hacia tus futuras generaciones. Te invito a que escuches este canto, que puedas escuchar la letra, que lo puedas aprender y que sea de mucha bendición para ti, para tus hijos y para toda tu familia. Que extienda
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú andes, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él te ama. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy, mis hermanos, seguimos con la reflexión de nuestros artículos de fe, ¿sí? En esta ocasión vamos a tratar con el artículo 4, que nos habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y para todos nosotros, mis hermanos, es un tema muy interesante, un tema muy apasionante, un tema muy profundo que requiere de mucha investigación. Y yo quise resumirlo, mis hermanos, en 4 principales puntos, que es la revelación de la palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios, el canon de las Sagradas Escrituras y la inerrancia de la Biblia, ¿sí? Y en nuestro manual, mis hermanos, este 4º artículo se lee así, dice: creemos en inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, dados por inspiración divina, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ellas. Punto número 1. La revelación. Nosotros solo podemos conocer a Dios en la medida que Él se revela a nosotros y hasta donde Él se quiere dar a conocer, mis hermanos. Dios está más allá de todo lo creado. Dios es infinito, mis hermanos, y nosotros somos finitos, pero además de ser finitos, mis hermanos, ¿qué crees? Que somos pecadores, ¿sí? Por eso no podemos conocer a Dios hasta que Él se revela a nosotros. Hay varios tipos de revelación, mis hermanos. Está la revelación general, que es a todas las criaturas. Y esto lo vemos en el libro de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos del 19 al 20. Dice así, mira: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, todo ser humano en sus 5 sentidos, cuando vemos la creación de Dios, sabemos que hay alguien detrás de todo esto. Cuando vemos a un ave, cuando vemos un insecto, cuando vemos una flor, sabemos que hay alguien detrás de esto, ¿sí?
Es lo mismo, mis hermanos, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un edificio, o vemos un barco, o vemos un avión. Sabemos que atrás de ello hay una ingeniería, que hay una inteligencia, ¿verdad? Entonces, no tienen excusa, no tenemos excusa, mis hermanos. También tenemos la revelación escrita en nuestros corazones. Esa la vemos en Romanos 2:14, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Mis hermanos, todos, absolutamente todo mundo, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. También tenemos la revelación especial, mis hermanos, que está en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que además el Señor la hizo a través de sus apóstoles y profetas. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, dice así, mira: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí, mis hermanos, la palabra griega que se usa para inspirada alude al soplo de Dios. Eso me remonta al Génesis, cuando el Señor sopló el aliento de vida, ¿sí? Así que una mejor traducción, mis hermanos, sería que toda la Escritura es soplada por Dios, exhalada por Dios, ¿sí? Lucas, el médico amado, en su libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló. ¿Quién habló, mis hermanos? El Espíritu Santo habló antes por boca de David. El mismo Cristo dijo: escrito está. O sea que Él está citando la Escritura como autoridad. Él está hablando aquí del Antiguo Testamento y le está dando esa autoridad, mis hermanos. Él mismo dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. La pregunta es: ¿por qué no puede ser quebrantada? Pues porque es palabra de Dios, mis hermanos. Jesucristo nunca cuestionó a los fariseos por valorar las Escrituras, sino por su interpretación equivocada de ellas y por poner sus tradiciones humanas sobre las Escrituras, mis hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaron hablar ellos mismos palabra de Dios. Por ejemplo, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. Aquí, mis hermanos, Pedro está comentando que las Escrituras de Pablo están a la misma altura, al mismo nivel que las otras Escrituras. ¿Cuáles eran esas otras Escrituras? Pues era el Antiguo Testamento, mis hermanos. Él se está refiriendo a ello. Pablo, a los tesalonicenses, en su primera carta en el capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de ¿quién, mis hermanos? Palabra de Dios. Ahora, tenemos varias teorías de inspiración. Por ejemplo, tenemos la intuicional o liberal. Tenemos la iluminación, que es la influencia del Espíritu Santo sobre los autores, potenciando sus cualidades, mis hermanos. Tenemos la dinámica, que es el Espíritu Santo guiando a los autores a pensamientos
o conceptos, pero estos, mis hermanos, los expresan según la personalidad particular de cada uno de los autores. Tenemos la verbal, que es el Espíritu Santo, no solo guiando los pensamientos, sino escogiendo cada una de las palabras, mis hermanos. Y bueno, pues sabemos que finalmente las ideas son conceptos transmitidos por medio de palabras. Tenemos otra, el dictado. ¿Sí? Dios inspiró a los autores mediante un dictado. Y tenemos un ejemplo muy claro de eso en Moisés, mis hermanos. El Señor le dijo a Moisés, escribe, y él escribió. Lo vemos en Éxodo, lo vemos en Levítico, etc. ¿Sí? Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios, el Señor, ocupó varias maneras de comunicar su revelación e inspiración. Por ejemplo, ya vimos el dictado con Moisés, pero también vemos a Lucas, el médico amado, que tuvo que investigar. ¿Sí? El Señor usó muchas formas, mis hermanos. Usó sueños, visiones, recuerdos, pensamientos, iluminación, etcétera, etcétera, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el Señor es soberano, mis hermanos. ¿Sí? El punto número 3, el canon. ¿Qué es el canon? Nuestra Biblia, mis hermanos, la integran 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores. Pero hay un solo y gran autor detrás de todo ello, que es Dios mismo, porque Él las inspiró. Ahora, lo verdaderamente asombroso e impactante de la Biblia, mis hermanos, es que en realidad es una biblioteca. Y la escribieron aproximadamente 40 autores, pero con una sola línea, mis hermanos. ¿Sí? Y tenemos que tener muy en claro, mis hermanos, que esos autores la escribieron en un lapso de aproximadamente 1500, 1600 años. ¿Sí? 1500, 1600 años de distancia entre el primero y el último, mis hermanos. Y además cada uno lo escribió en diferentes circunstancias. Algunos lo hicieron en el exilio, otros recluidos en una isla, otros en medio de la guerra, otros, mis hermanos, en las cárceles, otros en tiempo de paz. Y le escribieron hombres de todos los estratos sociales. Le escribieron reyes, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, etc. Además, mis hermanos, le escribieron en distintos estilos literarios, poético, histórico, narrativo. Y bueno, vemos a Pablo escribiendo muchas cartas. Y estos escritos, mis hermanos, con toda esa diversidad, tienen una sola línea y tienen una misma historia, mis hermanos. Tienen un mismo eje, que es Jesucristo mismo y su Evangelio. Y Dios dio a su pueblo a recibir y a reconocer su palabra. Esta es la otra cara de la moneda, mis hermanos. Una cara es que Dios inspiró a sus autores para escribir estos 66 libros. Y la otra es que la iglesia, su pueblo, tiene que reconocerla y recibirla y además aceptarla como inspirada, como palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es el canon? El canon es una palabra griega que significa vara de medir o regla. ¿Sí? Metafóricamente esta palabra, mis hermanos, ha venido a significar una norma, una medida, una ley. Y para nosotros esa norma, esa medida, esa ley viene siendo la lista de los libros que componen la Biblia. La norma escrita de los libros inspirados, reconocidos por la Iglesia, pero que además son autoridad para ella, mis hermanos. Lo opuesto a canónico, mis hermanos, es apócrifo. ¿Sí? Es un libro que se presenta como inspirado, pero que no lo es. Por tanto, quedó fuera del canon. Y en su tiempo, mis hermanos, hubo aproximadamente 2000 libros que se decían ser inspirados, pero la mayoría quedó fuera. Y bueno, pues aquí hay muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué quedaron fuera? Entonces, ¿cuáles son los libros verdaderamente inspirados por Dios de esos 2000? ¿Sí? ¿Por qué se incluyeron solamente 66? ¿Por qué se excluyó la mayoría de ellos? ¿Con qué autoridad se pronunció la Iglesia para hacer esto?
Y son preguntas muy válidas y además interesantes. ¿Sí? Bien, la iglesia, mis hermanos, no decretó los libros inspirados, sino que los reconoció. La iglesia no dijo, bueno, estos sí y estos no. ¿Sí? Porque entonces la iglesia estaría sobre la palabra de Dios, mis hermanos. Y esto no es posible porque la iglesia nace de la palabra de Dios y no la palabra de Dios de la iglesia. De hecho, vemos que la madre no nace del hijo, sino al revés. La iglesia usó criterios, mis hermanos, para reconocer cuáles eran inspirados y cuáles no. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, pues tenían que ser inspirados por Dios. La segunda era que tenían que venir de un profeta en el Antiguo Testamento y de un apóstol en el Nuevo Testamento. La otra es que analizaron que tuvieran una unidad doctrinal entre ellos, ¿sí? Que hubiera una unidad doctrinal entre los nuevos y los ya reconocidos. O sea, que no se contradijeran, que no se contrapuntearan, mis hermanos. Analizaron su autenticidad. Es decir, que si dice que le escribió fulanito, sea que le escribió verdaderamente fulanito. Por ejemplo, mis hermanos, el libro de Enoc, pues no lo escribió Enoc. El Evangelio de Tomás, no lo escribió Tomás. Entonces, si dice que le escribió Juanito, mis hermanos, tenía que haberlo escrito Juanito, y de eso tenía que haber una constancia. Analizaron su autoridad, mis hermanos. Los libros inspirados por Dios hablan con autoridad y no se contradicen, mis hermanos. Otro fue que se tuvieron muy en cuenta cómo fueron recibidos por sus destinatarios originales. ¿Cómo los recibieron? ¿Los recibieron como palabra de Dios o ya desde el principio había dudas? ¿O no se sabía quién lo recibió? ¿O no se sabía cómo apareció? ¿Sí? Porque hay muchos libros así, mis hermanos. La mayoría de los libros apócrifos, su origen es oscuro. No se sabe quién lo escribió, no se sabe quién lo recibió, no se sabe quién lo trajo. De repente por ahí aparecieron. ¿Sí? Y muchos hasta decían, bueno, es que cayó del cielo. Y bueno, pues sabemos que las cosas no son así. Pero el criterio central se apoya en el Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Sí? Porque Él se preocupó de dejarlo todo muy claro. Jesús admitió el Antiguo Testamento como escritura sagrada y reconoció su autoridad. Jesús ilumina el Antiguo Testamento y lo valida. ¿Sí? Lo valida al reconocerlo. Y en el Nuevo Testamento vemos que a quienes Jesús les dio autoridad para recibir y para enseñar fue a sus apóstoles. Pregunta, ¿todos los que escribieron el Nuevo Testamento, mis hermanos, eran apóstoles? Pues la verdad es de que no, mis hermanos, ¿sí? Pero vemos claramente que había una supervisión directa. A algunos autores como Marcos, como Lucas, como Santiago, se les llama varones apostólicos, porque escribieron con y según los apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Lucas en su Evangelio él afirma, dice, que su libro trata sobre cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como las relatan aquellos que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de Cristo. De primera mano, mis hermanos, ¿sí? Pero lo decisivo, mis hermanos, lo verdaderamente decisivo era lo que escribieron los apóstoles, porque Jesús los designó a ellos, mis hermanos, como sus testigos autorizados, ¿sí? Jesús dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Él los está autorizando para ser sus testigos, mis hermanos. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen un criterio de unidad y de autoridad centrados en Jesucristo mismo, mis hermanos. Otro punto muy importante es que la Biblia usada por Cristo, la Biblia usada también por los apóstoles, constaba de 3 partes. La primera era la ley o Pentateuco, también conocida como Torá. El segundo, mis hermanos, eran los profetas o Nefilim.
Y la tercera era salmos o escritos, Ketubim. Y los tres juntos, mis hermanos, se llamaba la Tanaj. Para nosotros, el Antiguo Testamento. Y Jesús, mis hermanos, da testimonio de estos tres, o de todo este conjunto de Tanaj, en los Evangelios. Por ejemplo, Lucas, el médico amado, en el capítulo 11, versículo 51 de su Evangelio, dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Aquí una pregunta sería: ¿dónde encontramos a Abel? ¿Dónde está Abel? Pues Abel está en Génesis, ¿sí? Y menciona a Zacarías, que está incluido en el libro de las Crónicas. Este libro, mis hermanos, era para ellos, para los judíos, el último libro de la Biblia, que fue escrito por Esdras en el último periodo. Recordemos también, mis hermanos, que ellos incluían algunos libros que nosotros conocemos como Primera y Segunda en un solo libro, ¿sí? Vemos el caso, por ejemplo, de Primera y Segunda de Samuel para nosotros, para ellos era Samuel. O vemos también el de Reyes, Primera y Segunda de Reyes para nosotros, pero en realidad para ellos era el libro de los Reyes, ¿sí? Y es como si si nosotros hubiera dicho el Señor, desde Génesis hasta Malaquías. El Señor les está diciendo: yo los hago responsables desde la primera sangre derramada en Génesis hasta la última sangre derramada en Malaquías de todos los profetas que ustedes mataron. Es lo que le está diciendo, mis hermanos. Lucas, más adelante en el capítulo 24 de ese mismo Evangelio, en el versículo 44 dice: y es el Señor el que habla, mis hermanos, les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas, Nefidim, y en los salmos, Ketubim. Él está citando, mis hermanos, todo el Antiguo Testamento. Está citando toda la Torá, ¿sí? Miren, mis hermanos, la verdad es que 2 siglos antes ya había evidencias del conocimiento del canon del Antiguo Testamento. Los últimos libros que se escribieron, mis hermanos, fue en un periodo postexílico, 400 años antes del nacimiento del Señor Jesús, ¿sí? Y vemos a Esdras y Nehemías, y Esdras escribe también este libro de Crónicas, el que hablábamos hace un rato. También ahí encontramos al profeta Ageo, a Zacarías y a Malaquías, mis hermanos. Entonces, como vemos, el canon del Antiguo Testamento ya era más que conocido en los tiempos de Jesús. El canon del Antiguo Testamento, mis hermanos, ya estaba cerrado para ese tiempo. Punto número 4. La inerrancia de las Escrituras, mis hermanos. Creemos en la inerrancia de las Escrituras, primero porque la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Y segundo, el escritor del libro a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, dice que es imposible que Dios mienta, mis hermanos. Entonces, el resultado lógico de estas dos premisas es que la Biblia no puede tener errores, mis hermanos, ¿sí? Miren, mis hermanos, la inerrancia de un libro puede evaluarse únicamente a la luz de la intención o propósito del autor. Cuando el autor cumple con su propósito, ese libro, ese escrito, el que quieran, de la materia que quieran, es inerrante. Su obra es inerrante porque cumple con un propósito, con el propósito para el cual fue creado, ¿sí? Y el propósito de la Biblia, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice que la Biblia es para hacernos sabios para salvación, ¿sí? Ese es el propósito de la Biblia, mis hermanos. No nos hace sabios para ninguna otra cosa, ni para ninguna ciencia, mis hermanos, ¿sí? Sino nos hace sabios para salvación. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y con esto termino, mis hermanos. La Biblia nunca deja de cumplir con este propósito, ¿sí? Cada que abrimos la Biblia, mis hermanos, encontramos un mensaje de salvación. La palabra revelada por el mismo Dios no puede errar,
no se puede equivocar, no puede tener ninguna mentira, simplemente porque Dios es verdad. Este es uno de sus atributos, mis hermanos, ¿sí? Déjame compartirte una porción del Salmo 19. Te voy a leer del 7 al 10. Ve cuán hermosa es la bendita palabra del Señor. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos, por todo esto, mis hermanos, creemos que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, ¿sí? Es por esto que este libro, mis hermanos, es el único en toda la historia de la humanidad que puede transformar mentes, que puede transformar corazones, que puede transformar vidas, mis hermanos. Por eso creemos en un solo libro, en la bendita palabra de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos. Qué bendición, mis hermanos, alabar al Señor juntos, orar, expresar nuestras necesidades, interceder por otros y también recibir alimento de parte de Él para nuestras vidas. Y la seguridad, mi hermano, de que estamos nosotros confiando en un Dios vivo, pero que también lo que estamos aprendiendo y enseñando, está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hermano, queremos recordarles nuestras actividades. El día lunes estamos teniendo nuestras clases de célula. La lección que nos toca hoy es la lección 20, si no mal recuerdo. Y poder, mis hermanos, trabajar juntos en nuestro aprendizaje, en nuestra formación. Estamos tratando temas de personalidad, de emociones. Anímense a acompañarnos, nos ayudará mucho, nos está ayudando mucho, sobre todo a controlar nuestros temperamentos y todas estas emociones que incluso ahora en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, mis hermanos, muchos de nosotros estamos experimentando, pero también podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. El día miércoles, mis hermanos, tenemos nuestra transmisión de Misiones Nazarenas Internacionales. Estamos teniendo estudios sobre el Evangelio de San Juan y estamos prácticamente por terminarlo. Ha sido una bendición estos estudios. Hemos aprendido cosas maravillosas de este Evangelio y Dios está obrando también en nuestras vidas. El día viernes, mis hermanos, tenemos nuestra oración, nuestro culto de oración. Y durante la semana, hermano, siéntase en la libertad y en la confianza de enviarnos su petición, su necesidad, y vamos a estar intercediendo por ella. Aunado a esto, mis hermanos, hay un equipo de trabajo, un grupo de gente, mis hermanos, que están orando miércoles, jueves y viernes en la mañana en la iglesia por cada uno de nosotros. Venimos aquí a la iglesia y estamos obviamente con las medidas de sana distancia y con las condiciones necesarias, mis hermanos, pero estamos orando por cada uno de ustedes. Nuestro deseo, mis hermanos, es que la lámpara que Dios encendió en esta iglesia no se apague. Ese es nuestro deseo. Y antes de despedir la transmisión, mis hermanos, quiero yo hacer 2 oraciones y tienen que ver con la familia pastoral. La primera la primera oración que vamos a elevar a nuestro Dios antes de despedirnos, mis hermanos, es por la salud de nuestro pastor. Ha estado un poco decaído, ha estado un poco cansado. También ya han sido días de mucho trabajo para él y necesitamos también redoblar fuerzas, mis hermanos, y redoblar nuestra oración por él. Él ahora necesita descansar, está Dios fortaleciéndolo y es una bendición ver cómo Dios
obra en la vida de nuestro pastor. Y también la otra oración que queremos hacer es porque el día de ayer, sábado, nuestros pastores cumplieron aniversario de bodas, y es hermoso, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo Dios puede sostener los hogares. Para nosotros ahora, como iglesia, este es un reto, ¿verdad? Que saber que Dios, y es una esperanza bien aliciente saber que Dios sostiene los hogares en medio de las dificultades y de las pruebas. Y vamos a orar, mis hermanos, y después nos vamos a despedir. Señor, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de bendecirte, de adorarte, porque también, Señor, nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que han dedicado tiempo para trabajar y desarrollar esta reunión. Gracias, Padre, ruego que tú bendigas sus vidas. Y en esta hora, Señor, queremos orar por tu hijo Rubén. Tú sabes, Padre, cómo está su cuerpo, tú lo creaste, tú lo formaste. Tu siervo, Señor, ha dado su vida, ha dedicado su vida, Señor, al trabajo en la obra del reino. Y, Padre, en esta hora él está decaído. Fortalece, Padre Santo, sánale, restáurale, Padre Celestial, que pueda haber, Señor, descanso en su cuerpo, que pueda haber, Señor, la fortaleza y la salud necesaria, Señor, para seguir adelante. Gracias por su vida y lo ponemos en tus manos, Señor. Como iglesia te rogamos que nos permita, Señor, ahora a nosotros, Señor, extender nuestras manos hacia su vida, Señor, interceder por él, pero también, Señor, ayúdanos, Padre, a fortalecerle y a sostenerle, Señor, en las actividades que quizá él estaba realizando, que podamos, Señor, atender y ayudarle también en lo que él deba realizar. Te damos muchas gracias por la bendición que les has dado al hermano Rubén y a la hermana Marta, Señor, de cumplir un año más de casados. Gracias, Padre, porque les has sostenido. Gracias, Padre, porque has levantado, Señor, sus vidas, les has ayudado en el ministerio, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, tú les has sostenido. Gracias porque juntos, Señor, se complementan. Gracias, Padre, porque pueden trabajar los dos, Señor, en la obra, engrandeciendo tu nombre, Señor. Son un ejemplo, Señor, para nosotros como iglesia. Te rogamos, Padre, que les permitas muchos años más juntos, Padre Celestial, y que en todo momento y en todo lugar, Señor, tu mano sea como ha sido hasta ahora, que tú les multipliques, Señor, la sabiduría, las fuerzas, la gracia, Señor, para con Dios y con los hombres, y les sigas dando sabiduría y dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que guíen a tu pueblo, Señor, hacia el lugar donde tú nos quieres llevar. Te agradecemos, Padre, por ellos, y los ponemos en tus manos. Bendecimos tu nombre, Señor, por darnos personas y ponerlos, Señor, cerca de nuestras vidas, porque son de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Queremos, Señor, ahora despedirnos de esta transmisión, pero rogar, Padre, que tu presencia vaya y esté con cada uno de nosotros. Padre, gracias por cada uno de los hogares que abren sus puertas de alguna manera, Señor, para que tu presencia entre y les ministre, Señor, en todo momento. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión y de adoración, Señor. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús te damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo y seguimos orando por ustedes. Que Dios les bendiga.